Imagina un estado donde la mente sea como un lago tranquilo, reflejando el universo sin ninguna distorsión. Un lugar donde la búsqueda de la verdad no se encuentra en los libros ni en las leyendas, sino en la experiencia directa del ser. Bienvenido al mundo del budismo zen, un camino que no puede ser explicado, sino vivido. Hoy exploraremos la historia, la filosofía y las prácticas del zen. Una tradición que une lo profundo con lo simple, la disciplina con la espontaneidad, y entenderemos por qué este es el sendero más sencillo para quienes buscan la iluminación. La historia del budismo zen comienza en la India con el despertar de Siddhartha Gautama, el Buda, alrededor del siglo V a.C. Su enseñanza se expandió por toda Asia, pero fue en China, durante el siglo VI, donde el zen, como lo conocemos hoy, comenzó a tomar forma. El budismo viajó por la ruta de la seda, encontrándose con el taoísmo en China. Esta interacción dio origen al Chan, más tarde llamado Zen en Japón. En el centro de esta historia se encuentra Bodhidharma, el monje indio que trajo un enfoque radical. La meditación silenciosa como el núcleo de la práctica espiritual. Aunque se sabe poco sobre su vida, se le considera el 28º patriarca del budismo indio y el fundador del Chan en China, el precursor del budismo zen. Según la leyenda, Bodhidharma dejó la India y cruzó los Himalayas hacia China, llevando no solo las enseñanzas budistas, sino también un mensaje revolucionario. El despertar no se alcanza a través de escrituras ni rituales, sino mediante la experiencia directa y la meditación profunda. Al llegar a China, Bodhidharma buscó refugio en el famoso monasterio de Shaolin. Allí encontró monjes agotados y desmotivados. Para revitalizarlos enseñó tanto la meditación sentada, dhyana, como ejercicios físicos que más tarde influenciarían las artes marciales tradicionales. Quizás el aspecto más famoso de su historia es su meditación de 9 años frente a una pared. Este acto simboliza la esencia del zen, concentración total en la introspección y el silencio interior. Bodhidharma creía que la verdad no podía ser enseñada, solo experimentada. Mientras Bodhidharma llevó el budismo a China, fue un joven monje llamado Dogen Zenji quien consolidó el budismo zen en Japón, transformándolo en una tradición profunda y singular. Dogen nació en 1200 en el seno de una familia aristocrática. Perdió a sus padres siendo muy joven, lo que lo llevó a reflexionar profundamente sobre la impermanencia de la vida. A los 13 años ingresó a la vida monástica, pero pronto se inquietó con una pregunta. Si todos los seres poseen la naturaleza de Buda, ¿por qué practicar? Insatisfecho con las respuestas que encontró en Japón, Dogen decidió viajar a China en busca de una comprensión más profunda. Allí encontró al maestro Rujin de la tradición Chan, quien transformó por completo su entendimiento. Bajo la guía de Rujin, Dogen experimentó el despertar al comprender que práctica e iluminación no son cosas separadas. Esta enseñanza se convirtió en el núcleo de su filosofía. Zazen, o meditación sentada, es en sí misma la expresión del despertar. Al regresar a Japón, Dogen fundó el monasterio Eiheiji, que aún hoy sigue siendo uno de los principales centros de zen en el mundo. Allí escribió el Shobogenzo, uno de los textos más importantes del zen, donde plasmó sus visiones sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y la práctica. Dogen no solo llevó la práctica del zazen a Japón, sino que también destacó la importancia de vivir cada acto con plena conciencia. Para él, lavar un cuenco o barrer el suelo eran expresiones del camino, como decía, estudiar. El camino es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Gracias a Dogen Zenji, el budismo zen encontró su forma en Japón, permaneciendo fiel al espíritu de simplicidad y profundidad que había iniciado Buda Gautama.
El gran camino del Buda es vasto e ilimitado. Practicarlo es sumergirse en lo infinito, donde no existe ni principio ni fin. Abandonar las discriminaciones y divisiones es ver las cosas como realmente son. Así escribe Dogen Zenji, subrayando la trascendencia de las dualidades y la unión con la verdadera naturaleza de la realidad. Para Dogen, el Zen no es algo que deba ser entendido con la mente lógica, sino vivido en cada instante. Él afirma: sentarse en zazen es la manifestación completa del despertar. En este acto sencillo se revela todo el universo. Aquí el zazen, la meditación sentada, no es una práctica aislada, sino la expresión misma del camino, donde todo está contenido en este acto presente, donde la mente y el cuerpo se armonizan con el cosmos. En otro de sus escritos, Dogen dice: el tiempo no pasa. Nosotros pasamos a través del tiempo. Cuando comprendemos esto, el presente deja de ser un instante fugaz y se convierte en eternidad. Esta enseñanza refleja la esencia del Zen: vivir plenamente el ahora como un portal hacia lo eterno. El budismo Zen es ante todo una experiencia. Desafía las convenciones del pensamiento lineal y rechaza la idea de que la verdad pueda ser capturada mediante palabras o conceptos. Como afirmó D.T. Suzuki, el Zen no es una explicación, sino una vivencia. Este enfoque en la experiencia directa es lo que distingue al Zen de otras tradiciones filosóficas o religiosas. En el corazón del Zen está la noción de que el despertar espiritual no puede ser enseñado a través de palabras o rituales. Señalar directamente a la mente humana es una de las frases clave de la tradición Zen. Significa que la verdad es algo que cada individuo debe descubrir por sí mismo, sin intermediarios ni dogmas. La filosofía del Zen está profundamente arraigada en el aquí y ahora. No hay preocupación por el pasado o el futuro, ya que el único momento real es el presente. Este principio resuena en las palabras de Thich Nhat Hanh: camina como si besaras la tierra con tus pies. Cada acto, por sencillo que sea, puede ser una expresión del despertar si se realiza con plena conciencia. Otro aspecto fundamental del Zen es el uso de los koans, enigmas o paradojas que desafían el pensamiento racional. Un koan intrigante pregunta: sin mover los labios ni la lengua, di algo sobre el Zen. Este acertijo impulsa al practicante a abandonar la dependencia de las palabras y buscar una comprensión directa más allá de las limitaciones del razonamiento convencional. La simplicidad es otro pilar del Zen, como enseña el maestro Shunryu Suzuki. La postura es el despertar. No es necesario complicar el camino espiritual. Sentarse en silencio, respirar y estar presente es suficiente. El Zen ve lo extraordinario en lo ordinario y celebra la belleza de la vida cotidiana. El Zen también desafía la idea de un yo fijo o separado. En palabras de Dogen, estudiar el camino es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Esta reflexión señala la disolución del ego como el camino hacia la unidad con el todo. En última instancia, el Zen es una experiencia de libertad. No es algo que se comprenda con la mente, sino que se vive. Como dice un viejo proverbio Zen, antes de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña y acarrear agua. La vida no cambia, pero nuestra percepción de ella se transforma radicalmente. En Japón, el Zen influyó profundamente en la vida cotidiana, transformando actividades comunes en prácticas espirituales. El Cha-no-yu, o ceremonia del té, es un ejemplo clásico de esta integración. Cada etapa de la ceremonia, desde la preparación hasta el consumo del té, se realiza con atención plena y respeto, reflejando el énfasis del Zen en vivir el momento presente. Con simplicidad y armonía,
este ritual va más allá de servir té. Es una meditación en movimiento donde cada gesto expresa la esencia del Zen. De manera similar, el Zen ha influido en artes como la caligrafía y la jardinería. En la caligrafía, cada trazo debe ejecutarse con plena conciencia y espontaneidad, ya que no hay lugar para correcciones. Cada pincelada refleja el estado interior del artista en ese instante. En los jardines Zen, las piedras, la arena y las plantas se disponen para crear un paisaje que evoca tranquilidad e introspección, invitando a la contemplación silenciosa. Estas prácticas muestran cómo el Zen impregna la vida diaria, transformando tareas ordinarias en oportunidades para una conexión profunda. Esta es la diferencia entre una persona común y un Buda sirviendo té. El tiempo es un continuo sin principio ni fin. Practicar el camino significa estar completamente presente en el momento en el que estamos. Este mismo instante es la eternidad misma. Y cuando nos entregamos plenamente a él, no existe separación entre el tiempo y nosotros. Todo lo que existe está aquí, ahora. Estas son las palabras de Dogen Zenji en sus enseñanzas. En otro momento, Dogen enfatizó: el aquí y ahora no es algo que viene o se va. El presente es la manifestación plena del camino. Al vivir este momento, estamos realizando la totalidad del tiempo. La verdadera práctica no sucede en otro lugar, sino exactamente donde estamos ahora. Estas palabras destacan que el presente no es simplemente un punto fugaz entre el pasado y el futuro, sino la esencia misma de la realidad. En el Zen, el concepto de aquí y ahora va más allá de las reflexiones filosóficas. Es una práctica viva. Zazen, o meditación sentada, es una de las formas más directas de experimentar esta presencia plena. Durante el Zazen, el practicante no se pierde en pensamientos sobre lo que pasó o lo que vendrá, sino que permanece consciente de la respiración, del cuerpo y de la existencia misma en el momento presente. Como dice un proverbio Zen, en el momento en que te sientas, todo el mundo se sienta contigo. La conciencia del presente se extiende a las actividades diarias en el Zen. Tareas sencillas como lavar un cuenco o barrer el suelo se convierten en oportunidades para vivir en el aquí y ahora. Esto refleja la enseñanza de que no hay separación entre la práctica espiritual y la vida ordinaria. Como enseñó el maestro Thich Nhat Hanh, cuando laves los platos, simplemente lava los platos. El acto en sí no es tan importante como la calidad de la presencia que llevamos a él. Este enfoque en el presente también libera al practicante del sufrimiento causado por la fijación en el pasado o la ansiedad sobre el futuro. El Zen nos invita a soltar estos apegos y experimentar la libertad que surge al estar completamente inmersos en la realidad del ahora. El ahora es todo lo que tenemos, enseñan los maestros Zen, y al reconocer esto, encontramos una profunda paz y claridad. El aquí y ahora es, por tanto, la puerta hacia la iluminación. No es necesario buscar algo lejano ni esperar el momento perfecto. Como enseña un antiguo koan, cuando camines, simplemente camina. Cuando comas, simplemente come. Esta simplicidad encapsula la profundidad de vivir el Zen. Cada momento vivido plenamente es la realización del camino mismo. Zazen es la práctica central del budismo Zen. Una meditación profunda que busca guiar al practicante hacia una experiencia directa de la realidad más allá del pensamiento discursivo y las distracciones. El término Zazen proviene del japonés, donde za significa sentarse y zen significa meditar. Así, Zazen es simplemente meditación sentada, pero su significado va mucho más allá de la acción física. Es un estado de plena atención, presencia absoluta en el momento, donde el practicante suelta el flujo constante de pensamientos
y se abre a una experiencia de simplicidad y profundidad. Zazen no es solo una técnica de meditación, sino una verdadera filosofía de vida. Nos enseña a trascender la dualidad entre sujeto y objeto, disolviendo las barreras entre el meditador y el mundo. La práctica de Zazen es un camino hacia la liberación y el despertar espiritual, ya que apunta a alcanzar el Satori, la visión directa de la mente y de la realidad. Un maestro zen, Dogen, explicó: sentarse en Zazen es la práctica del budismo, y la práctica del budismo es la práctica de nuestra vida. Para Dogen, el simple acto de sentarse correctamente puede llevar al despertar, porque la verdadera práctica no es meramente una técnica, sino una inmersión profunda en el presente. Aunque el Zazen es simple en forma, es profundo y desafiante. Los principiantes pueden encontrar difícil mantener la mente tranquila y enfocada, pero es importante comprender que la práctica no trata de suprimir pensamientos ni de controlar la mente. En cambio, se trata de observar esos pensamientos sin aferrarse a ellos. Si te sientes ansioso, simplemente observa la ansiedad e invítala a meditar contigo. Elige un lugar tranquilo, un entorno apacible, libre de distracciones. Muchos practicantes utilizan un pequeño altar con incienso y una imagen de Buda, pero esto no es imprescindible. El silencio y la calma son los elementos esenciales. Siéntate en una posición cómoda, pero alerta. Tradicionalmente, se utiliza un cojín redondo llamado zafu, aunque también puedes usar cualquier cojín firme o un banquito de meditación. La postura debe ser estable y erguida, con la columna vertebral recta. Cabeza y cuello alineados como si un hilo tirara suavemente de la coronilla hacia arriba. Principales posiciones de sentado. Loto completo, ambos pies descansan sobre los muslos opuestos. Esta postura avanzada requiere flexibilidad. Medio loto, un pie descansa sobre el muslo opuesto y el otro permanece en el suelo. Posición. Birmana. Las piernas están cruzadas. Ambos pies descansan en el suelo sin superponerse. Esta es más accesible para principiantes. Las manos reposan en el regazo, palmas hacia arriba, formando un círculo con las yemas de los pulgares tocándose, creando el mudra cósmico. Esta posición ayuda a centrar la atención. La mirada se dirige suavemente a un punto enfrente, con los ojos ligeramente entreabiertos para evitar distracciones visuales. La respiración es un aspecto fundamental del Zazen. Debe ser lenta y profunda, ayudando a calmar la mente y anclarla en el presente, observando la sensación del aire entrando y saliendo del cuerpo. El núcleo de la práctica de Zazen es shikantaza, que se traduce como simplemente sentarse. Durante el Zazen, no hay esfuerzo por alcanzar un estado específico ni por controlar la mente. El propósito es simplemente estar presente, libre de expectativas o juicios. Contrario a la idea errónea de que la meditación requiere un guardián mental para controlar los pensamientos, el Zazen enseña que no hay guardián. El practicante observa los pensamientos sin aferrarse a ellos. Los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo mientras el meditador los contempla con plena conciencia sin identificarse. Como dijo el maestro Zen Hakuin, cuando sientas que te diriges hacia una meta, detente y suéltala. No hay meta, solo el aquí y el ahora. El Zazen puede durar desde 20 minutos hasta 1 hora o más. Se aconseja a los principiantes comenzar con sesiones más cortas e ir aumentando gradualmente, añadiendo 1 minuto por día. La práctica diaria es esencial. La meditación no debe verse como un evento aislado, sino como una forma de vivir. El objetivo no es acumular horas de meditación, sino cultivar un estado constante de presencia y consciencia en la vida cotidiana. El filósofo Zen Shunryu Suzuki escribió en su famoso libro Mente Zen
mente de principiante. En Zazen, solo debes ser, sin apegarte a la idea de lograr algo. Esta mente de principiante, libre de nociones preconcebidas, es el estado ideal para el Zazen, donde el practicante encuentra la libertad en el simple acto de sentarse. El Zen enseña que la iluminación no es algo que deba buscarse afuera, sino algo que ya está presente, esperando ser reconocido mediante la práctica constante y la atención plena. Así concluimos esta exploración en el corazón del budismo Zen. La enseñanza del aquí y ahora no es solo una filosofía o una práctica espiritual, sino una invitación a vivir la vida con plenitud, consciencia y simplicidad. En el instante en que comprendemos que todo está contenido en el momento presente, descubrimos la verdadera libertad. Si las palabras de Dogen Zenji y los maestros Zen resonaron contigo, recuerda que el camino del Zen comienza exactamente donde estás. No es necesario ir a ningún lugar ni alcanzar algo lejano. La iluminación está en cada paso, cada respiración, cada acto vivido con atención plena. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó este contenido, deja un comentario y comparte tus reflexiones. Que tu práctica en el aquí y ahora sea una fuente de infinita paz y claridad. Gracias por ver este video